Hemos llegado al cierre de las jornadas y tenemos este super panel, super grupo que mil gracias Martín, mil gracias Flavia y mil gracias Ernesto. Ernesto Pico va a hacer una presentación con Flavia y Martín, van a debatir sobre algunos temas. Ernesto Pico es jefe de redacción de Anfibia, así que gracias por sumarte al cierre de la jornada. Y hemos escuchado, gracias también a quienes se han quedado hasta el final, hemos escuchado un trabajo precioso, hermoso, de un nivel tremendo. Así que, placer, felicidad, agradecerle a todos, nos encontraría a todos de nuevo para agradecerles, pero no hace falta, y aparte estamos cansados y mejor escucharlos a ellos. Así que nos vemos en el 27 seguramente. Gracias Marco. Con la última piedra nos queda a la tarde del viernes. Vamos a tratar de conversar un ratito con Flavia Costa, que es una de las personas que mejor entiende la transversalidad de los cambios tecnológicos, sociales, biológicos incluso que estamos atravesando, y a tratar de hacer un anclaje a las economías digitales con Martín acá. Voy rapidísimo para que aprovechemos el tiempo. Flavia nos va a compartir 3 desafíos teórico-políticos de los ecosistemas digitales. Ha traído 20 diapositivas que vamos a tratar de reducirlas a 3 o 4. Y luego con Martín vamos a hablar sobre esto, la economía política de las economías digitales, y después ya abrimos un poco a la conversación. Bueno, muchísimas gracias, no me extiendo en los agradecimientos, pero eso no quiere decir que no sean enormes, y es un honor para mí estar con ustedes. Ojalá pueda apreciar todo lo que les interese. Son títulos, ¿no? Imágenes en todo caso si quieren, porque no hay tiempo, y también porque para poder conversar y escuchar a Martín, ¿no? Ven que ya en la tipografía hay rebelión de las máquinas. Pero como esos 3 títulos, ¿no? Hay 3 desafíos teórico-epistemológicos, podemos decir, también son políticos, que estoy estudiando, me parece importante focalizar sobre lo que llamamos ecosistemas digitales más inteligencia artificial, ¿no? En ese conjunto donde la IA se apoya, ¿no?, sobre ya el problema de esos medios o mundo ambiente digitales que hace ya 30 años forman parte de nuestro espacio vital, vamos a decirlo así, ¿no? Por un lado, para las ciencias sociales, que desde donde yo hablo y en general hacia donde me dirijo cuando expongo, generalmente lo hago en ámbito universitario académico, digamos, un poco estoy conversando con mis colegas, y creo que tenemos que, como desafío, volver a pensar y volver a regresar, interrogar de manera intensiva el problema de las escalas. Quería infiltrar algo de la perspectiva analítica de la lectura de la CIA que venimos haciendo en el laboratorio que tenemos con Pablo Manuel Rodríguez, Julián Mónaco, etc. Acá tenemos un anfibio también entre la UNSAL y la UBA. Quizás no se pueda, lo dejo ahí planteado como algo que ya se ha expuesto, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la gobernanza, con el problema del gobierno, de estos ecosistemas, si quieren la gubernamentalidad también, pero plantearía 2 aspectos de ese problema que es muy vasto. Por un lado, quisiera traer para nosotros, para la interrogación de las ciencias sociales, la cuestión de los riesgos, los peligros, los incidentes, los accidentes, en la estela, si quieren, de Paul Virilio, ¿no?, pero también en la estela de la sociología de las organizaciones, Charles Perrow, Sidney Dekker, es decir, lo que es una sociología actualmente más dura y que solíamos considerar menos crítica, creo que forma parte ya del campo crítico en este momento, si quieren discutimos por qué. Y traer algo de Yoyana Zuboff, del libro recién salió del horno acá en Nos Amerita, de los órdenes institucionales que vienen de alguna manera a instalarse ya en un movimiento de largo aliento, si quieren, por no de mediano aliento, de 2000 para acá, a partir de esto que ella llama el capitalismo de la vigilancia. Finalmente, solo el título, esto implica también el problema de esa escala, la cuestión de la gobernanza, es también, o se relaciona fuertemente también, con nuestras formas de vida, ¿no? La transformación de nuestras formas de vida. Entonces, ahí yo diría que esos son los 3 desafíos, no quiere decir que yo los pueda abordar, pero creo que necesitamos focalizar en estos 3. Si tuviéramos un umbral, un pasillo, diría que lo que estoy escribiendo ahora son reunión de controversias sobre inteligencia artificial, ¿no?, para tratar de ordenar un poquito la conversación pública. Esos son los títulos de lo que lleguemos acá a ver. Varios de ustedes quizás han visto este cuadro más grande, más chico, y yo siempre digo últimamente lo mismo. Lo importante de este cuadro, para quienes no vienen en el trayecto, digo, de la
de la intersección entre trama biopolítica y trama tecnopolítica, es que en vez de haber dos filas hay cuatro, decían. Es decir, lo que habitualmente era nuestra escala de problemas, ¿no? La relación individuo-sociedad, hay 2 y 3, digamos, ¿no? La escala del cuerpo-máquina, el cuerpo individual, la singularidad viviente, en su relación con los distintos modos de lo social, de la familia, lo interpersonal, lo comunitario, la sociedad. En este campo de batalla ampliada, esta ampliación del campo de batalla biopolítico, un poco parafraseando Coulevé, tenemos hoy políticas, tecnologías, marcos jurídicos de elementos que son precorporales, infracorporales, que son menos que un cuerpo, material anatómico, desde los bancos de sangre posteriores a la Primera Guerra Mundial hasta los bancos de células madre de semen, el Protein Data Bank, ¿no? Banco de datos de proteínas, todo ese universo de lo que la ley llamaba en Argentina hace unos años material anatómico, ya forma parte de aquello con lo que entablamos relación social. Porque ¿qué es lo que a nosotros como ciencias sociales nos importa? La relación. Entonces ahí ya tenemos relación social con esos elementos que implican una eticidad, una relación con las generaciones que vienen, una relación con las futuridades, ¿no? La responsabilidad ética con las familias. En la primera década de este siglo estaba el tema de la guarda de las células madre, por ejemplo, como responsabilidad de la familia respecto de la descendencia, ¿no? Hay un vínculo social, eso quiero decir, no solamente un vínculo biomédico. Y luego, más trabajado en nuestras teorías críticas, la relación con el mundo ambiente, ¿no? Con el ambiente, con la crisis, si quieren, la crisis socioambiental, la policrisis, como se llama Maristela, ¿no? Svampa, pero también las proyecciones de ir incluso más allá de la escala tierra, ¿no? Para reformar Marte. Insisto, hay políticas, hay tecnologías y hay marcos jurídicos ya para la relación con esa escala, ¿no? Insisto en que me parece importante problematizar la cuestión de las escalas de distintas maneras, creo que estamos en un momento crítico también en cómo pensamos esas escalas, pero lo que convendría es no pensar ni que se trata de cajas chinas, ¿no? Ni Golden Castres, ni puesta en abismo, ¿no? Sino, yo hace poco me di cuenta que cuando yo era chica veíamos el sistema solar en 2 planos, incluso hacíamos maquetas de eso con telgopor, ¿no? Los círculos concéntricos. Y los chicos de hoy lo que ven, y me parece que es interesante pensar las escalas como un conjunto de relaciones donde ese sol que está en el centro a veces es el individuo, a veces es lo social, a veces es algo menos que un cuerpo, o sea, donde es permanentemente cambiante, y donde efectivamente lo que vamos a tener que hacer ahí es volvernos a interrogar acerca del punto de vista de la relación desde el cual estamos analizando, y después luego sí la relación cambiante que se empieza a dar con las escalas. Doy un ejemplo muy sencillo y me callo. La aceleración tecnológica, siempre decimos, la técnica moderna implica compresión espacial, aceleración temporal. El antropoceno-tecnoceno es una fuerte aceleración de los tiempos geológicos de la escala 4, una fuerte aceleración de tiempos largos que habrían sido, transformaciones que habrían sido mucho más lentas, se aceleran. La aceleración de la escala 4 presiona sobre las otras 3, ¿no? Y presiona de manera diferencial en cada una, la aceleración nerviosa de la crisis de ansiedad que tenemos todos. Bueno, ese tipo de pregunta es la que creo que convendría empezar a formularlo con más precisión, ¿no? Con más intensidad. Paso de largo esta perspectiva analítica, si quieren después la vemos, pero las palabras claves acá las tengo repitiendo hace ya 2 años, ¿no? Metatecnología, mundo ambiente, sociedad artificial, metatecnología de riesgo. La IA para ciertos usos clave es una tecnología de riesgo, y cada vez que para nuestros campos, nuestra gran área de ciencias sociales y humanas nos dicen que tenemos que prestar atención a la ética de la IA, yo digo que está bien, pero que es insuficiente, que necesitamos un pensamiento sistémico para eso, ¿no? Pasamos muchas horas por día en internet los que estamos en esta región, entre 7 y 9 horas por día, lo cual es parte de aquello que podemos decir un poco intuitivamente, es un ambiente, estamos ahí todas esas horas. Lo que ocurre ahí, en esos ecosistemas digitales, a nosotros nos importa mucho. El esquema de riesgo de la Unión Europea, no sé si nos detenemos acá, en todo caso después volvemos, ¿te parece? Sí me parece algo que tiene que ver con las controversias, ahí se acuerdan, se habla bastante del riesgo existencial,
Y está la controversia que plantea, entre otras, Kate Crawford diciendo, bueno, en realidad esta cosa poco propagandística de que la IA nos pone en riesgo existencial esconde, tapa, es un velo para discutir problemas más específicos que tienen que ver con el empleo, con la economía concreta, con, ¿no?, las desigualdades que se desencadenan. Yo diría ahí, estudiando la controversia, solamente le doy las noticias de esto, digamos, ¿no? Por un lado, la del riesgo existencial es una verdadera controversia, digamos, ¿no? Se está dando esa controversia científica, solo que se da a nivel de las corporaciones y no a nivel de la sociedad civil, cosa que es muy interesante y muy compleja también. Por riesgo existencial no se habla solo, como ven acá, la última, ¿no?, la IA rebelde, sino también su uso malicioso, la carrera corporativa de la IA sin suficientes medidas de seguridad, o los riesgos sociotécnicos y bien organizacionales que tienen que ver con la falta de control, las diferencias de alineamiento de valores. Yo hablo con términos muy técnicos, como tengo poco tiempo, otra vez enuncio el problema, porque los volvemos ahí. Simplemente aclarar, cuando hablamos de riesgo existencial no es solo que una IA se revele, sería el último ya más lejano, aunque no lo descartan algunos de los autores como Geoffrey Hinton, el último premio Nobel de Física, compartido con la Física del año pasado. Hay herramientas ya para monitorear incidentes de IA, una de ellas, la más importante, la que desde el año 23 desarrolla la propia OCDE. Vieron que le pone incidentes y accidentes, le baja el precio ahí, es deliberadamente, pero hoy justo Julián Mónaco nos manda que en este monitor de 8.600 accidentes ya registrados de IA, 2.600 son del campo de la comunicación y de la información, que para nosotros es muy significativo eso, ¿no? Y bueno, un ejemplo, ¿qué es un riesgo de IA? ¿Qué es un incidente de IA? Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, usar para la salud mental a nivel ya del municipio, el municipio de Trenquelauquen, un sistema de IA que trabaja supuestamente para democratizar el acceso a la salud emocional, ¿no?, y donde la CEO principal, que es una influencer que ustedes seguramente conocen, que es Coñan Sandy, dice: Hooks es el ibuprofeno de la salud mental. Hooks es tu super amigo más super psicólogo, ¿no? Y presentan cosas como estas: resultados validados, impacto real, ensayos clínicos, reducción del estrés percibido por hablar con un chat, se entiende, ¿no? Para que en solo 8 semanas, un poco como el modelo Avon, digamos, ¿no?, de susceptibilidad. Entonces, me parece que ahí tenemos riesgos concretos, ¿no? Tratar a nivel gubernamental la salud mental con este tipo de dispositivos, bueno, ya estamos conviviendo con eso y tenemos que prestar atención. Pero es rosita, es inofensivo. Es tranqui, sí. No, y también hay muchas cosas que si quieren podemos ahondar. Hay algunas cuestiones que son aparentemente menores, pero son ciertas, y todo el campo de la salud mental y en tratamiento, relación médico-paciente a través de IA, se está diciendo, hay algo realmente sustantivo acá, que es que, primero, la IA responde 24/7, pero no responde, y además es muy amable. Y eso es considerado muy importante. Yo creo que tienen razón por considerarlo muy importante. Es realmente significativo. Sobre todo para poblaciones que en relación con el sistema médico son muy maltratadas, son vulneradas en sus derechos, no a la información. Es decir, acá no es solamente algo que nos daría risa, ¿no? Este es un problema más complejo que ese. Ahora sí, vamos a decir, es un tipo de herramienta que metatecnología se aplica en muy distintos campos, que también, aunque nos cueste aceptarlo, por lo menos a mí, hablo por mí, aunque nos cueste aceptarlo, responde es una respuesta, no sé si buena o mala, pero es una respuesta a necesidades realmente existentes en una población de 8.200 millones de personas, ¿no? Escala, bueno, en esa escala aparece como una herramienta que da una solución provisoria, insuficiente, riesgosa, pero aparece como una solución a cierto problema. Después, bueno, contar de este libro solamente 2 ideas que me interesaron mucho. El libro de Susana Schwartz es un artículo un poco engordado que profundiza su famoso trabajo, La era del capitalismo y la vigilancia, donde ella, por un lado, periodiza 4 momentos o 4 giros en esta época del capitalismo y la vigilancia, es decir, en un periodo de 30 años ya establece 4 momentos, ¿no? 4 giros. La mercantilización del comportamiento es el primero, en torno al 2000, cuando Google sale de la crisis de los .com con esta búsqueda, digamos, de los
comportamientos y luego la activación de conductas a distancia, ¿no? Finalmente el dominio sistémico. Hay uno más ahí, lo tengo perdido, pero como no estoy dando una clase, no quiero ser perfecta, simplemente decir, establece esa periodización. Ella cree que a lo largo de estos 25 años estamos ya en un momento de dominio, dominio masivo sistémico de las grandes corporaciones de plataformas en relación con el comportamiento y la gobernanza, por lo menos en las poblaciones de Occidente, y propone, sería la segunda de los aportes para mí, la idea del campo unificado, es decir, reunificar a esos distintos fenómenos que aparecen fragmentarios, no sé, el problema de la privacidad, el problema de la desinformación, el problema del riesgo de salud mental, ¿no? Es decir, bueno, efectivamente todo esto es un campo unificado, ¿no? Esto que llamamos la pluridisciplina es también un requerimiento de un campo que se viene unificando, que a nosotros nos cuesta mucho como universidad porque tenemos todos esos saberes que están básicamente fragmentados, ¿no? ¿Cómo desfragmentarlos? Bueno, estaban acá detrás, ¿no? La concentración de conocimiento. Bueno, pues, por supuesto, el conocimiento de la computacional se concentra en corporaciones por fuera de las universidades, por fuera de los gobiernos, por los estados. A nivel de escala, los estados son mesos, bueno, en fin. Otra vez, como campo unificado, estos problemas de gobernanza empiezan a tener sentido si lo vemos así todos juntos. ¿Ya estamos de tiempo? Casi estamos. Leemos el tipo de discurso tecnologista, habría dicho el maestro George Munkler, que está circulando muy parecido a lo que pasaba en los 90. Hay que ver si se va a oír, pero si se oye. No, porque no tenemos que compartir. Bueno, es una charla de este año de un chileno, de un muchacho chileno que se llama César Negro, que dice: ya tenemos tanta información que, por ejemplo, para los 14 proyectos de ley de ella que tiene el Congreso en este momento argentino, no tenemos tiempo, necesitamos no más comunicación, no herramientas de comunicación, sino herramientas de aumentación, dice él, ¿no? Entonces necesitamos una IA, porque en este caso es una IA que me duplique, yo digital, que lee los proyectos y le dice, no, y vota, yo voto, ¿no? De esto estamos viendo un despertar gigantesco de estas así llamadas soluciones. Con eso nos tenemos que encontrar. Mientras tanto, a nivel de la geopolítica internacional, a partir de febrero de este año, hay 11 institutos de seguridad de la IA que se crearon entre el 20 y el 23 en el mundo: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Singapur, Alemania, China, Brasil, no me acuerdo más, pero está ahí, ¿no? Esos países son. Y los dos más importantes de Occidente, que son Reino Unido y Estados Unidos, después de la cumbre de seguridad de febrero, decidieron que sus institutos, el de Reino Unido, por ejemplo, está dirigido por Joshua Bench, el otro de Networking 2018 junto con Hinton, digamos, ¿no? Y Decano, es decir, dirigido por las más altas autoridades de ella. Ya no son institutos de seguridad entendida como safety, o sea, seguridad para las personas, para la vida democrática, sino como security, protección frente al delito y sobre todo frente al ciberataque de gran escala postulado como un problema geopolítico este-oeste, digamos, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido versus China. De hecho, si ven este resaltado, lo que dicen lo dicen los expertos que asesoran a Trump, ese Hendricks que había más arriba, uno de ellos, imitando la estrategia MAR de mutua autodestrucción de la Guerra Fría de von Neumann, digamos. Hay una estrategia de mal funcionamiento asegurado, o sea, si aparece un ataque, vamos a hackear inmediatamente al otro polo. Es decir, estamos en un momento de tensión geopolítica en esto, va a ser muy acelerada, y termino acá. La safety queda en manos de la sociedad civil, si no la estudian los gobiernos, ¿no? Se entiende, contra las universidades. Que acá hay un impacto, que hay una relación de este desarrollo técnico de estos ecosistemas con algún tipo de impacto en nuestras formas de vida, es una intuición que podemos seguir. Hay cierta bibliografía, yo tengo una vocación fuerte por ahí, no es para decirla en un minuto y medio, entonces lo dejo planteado, ¿no? Esto es la psicosis en la normalidad, les doy
con el chiste provocador, no somos neurotipos fallidos, somos psicóticos exitosos, adaptados a un nuevo mundo ambiente, y con eso es que estamos así como estamos, ¿no? Dejo acá. Sí, así puede Martín continuar. Muchas gracias. Estoy honrado, un poquito intimidado por haber sido invitado a este panel para compartirlo con Flavia, pero es un gran placer. Segundo, realmente también celebro, para celebrar, ya que es el panel de cierre, estas jornadas, la verdad que fueron un placer participar, temas muy diversos y con enormes complementariedades. Y saludarlo especialmente en dos contextos, uno local y uno general. Uno local es, sabemos que esta semana también fue una semana de paro en las universidades, conflicto docente, para quien no sabe, el salario docente está en 30% abajo, o sea, un tercio del día lo trabajamos gratis básicamente, y en el último año y medio se perdieron 5 sueldos básicamente acumulados. Así que no me parece menor que en ese contexto estamos dando estas discusiones, la verdad hay presentaciones de altísimo nivel. El segundo contexto que quería mencionar era el de que esto será en un contexto nacional, pero también más general, de ataque, ¿no? De ataque a la ciencia, al pensamiento autónomo, a la formación de un pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, ¿y por qué lo traigo? Digamos, por ahí parece novedad, pero lo traigo porque me parece que justamente las economías digitales y las lógicas de las economías digitales son el campo de batalla. Uno podría ser uno entre tantos, pero para mí es el campo de batalla en donde se juega este conflicto, donde se elabora, donde se construyen las herramientas que alimentan y que propagan esa batalla o esa crítica al pensamiento autónomo, al pensamiento crítico. Y acá entonces, siguiendo un poquito ya entrando a la exposición, el primer paralelismo que quería hacer es entre la retórica, vamos a decir, libertaria, por poner un término, digamos, más actual, y las ideologías, pero sobre todo las estrategias de negocios de Silicon Valley, ¿sí? ¿Y dónde está el paralelismo? Es un análisis un poco alto vuelo, digo, antes un panel de filosofía donde se metieron mucho más a fondo con esto, pero me parece que hay comparaciones muy interesantes para hacer. Por poner en pocos términos, digamos, un discurso libertario que enfatiza entre la capacidad, digamos, de inventiva individual, de iniciativa individual, como valores supremos, y obviamente la obsolescencia del Estado, la necesidad de la destrucción del Estado, ¿sí? Y también, esto me parece en el contexto local también, el desdibujo de los símbolos nacionales. Bueno, cómo han crecido, cómo se han expandido las plataformas digitales, sobre todo estamos hablando de las plataformas de Estados Unidos, ¿sí? Las plataformas chinas tienen un poco otras estrategias, algunas compartidas, otras no. Pero en buena medida, y acá, digamos, desde ya que Shoshana Zuboff es una de las fuentes que han documentado este proceso, pero justamente se han expandido a partir de encontrar fisuras, encontrar grietas en las normativas, en las formas de funcionamiento de los mercados ya existentes, y entrando en esas grietas, ¿sí? De nuevo, no voy a ahondar en detalles, pero digo, el libro de Zuboff es un buen compendio para leer esa historia, y se construyó de esa forma. A eso le podemos sumar que las propias economías digitales, donde uno de los conceptos que más se ponen en tensión son el de las fronteras o los bordes, ¿sí? Podemos hablar de las fronteras, por ahí hace un poco de juego con las escalas de lo que hablaba Flavia antes, pero digo, ¿dónde está la frontera de la empresa? ¿Dónde están preguntas típicas o problemas típicos de investigación en economía, en management, etc.? ¿Dónde están las fronteras de lo social? ¿Dónde están las fronteras nacionales? ¿Sí? Entonces, todo esto se vulnera muy fácilmente en las economías digitales. Y me parece que hay un punto de contacto muy fuerte ahí, muy claro con el discurso libertario. Ahora bien, la economía digitalizada está estructurada, no es amorfa, digamos. Esta tensión sobre los bordes no es amorfa,
sino que está estructurada sobre dos pilares importantes, digamos. Uno es el código, la codificación. O sea, todos los objetos digitales tienen que ser primero codificados, tienen que ser traducidos, transformados a un determinado lenguaje que es procesado. Ese proceso de codificación es un acto, digamos, obviamente de poder, de gobierno, y el otro elemento obviamente es la infraestructura digital, la tecnología que soporta y que maneja, que manipula ese código. Entonces, este código lo que hace, la infraestructura lo que hace es sobreescribe de alguna forma nuestras prácticas, nuestras instituciones, ¿sí? Entonces hay un efecto de reemplazo. De alguna forma, la propia economía digital, yendo a las propias actividades económicas, están mucho más regidas por cómo está definido el código de esa actividad, cómo Uber fija la tarifa dinámica de un viaje determinado, cómo fija los límites geográficos en donde se presta o no se presta la actividad, que la regulación, que le ocurre, pero no de atrás, de 20 kilómetros atrás. Entonces, de alguna forma el futuro que propone esta tendencia, digamos, es una en donde, para extrapolar esta idea, ¿no? En donde cada aspecto de la interacción social está mediado por una app, ¿no? La app, los términos y condiciones y el código, digamos, lo que está todo metido ahí, es una regulación privada sobre esas interacciones sociales. Entonces es un poco el modelo que bueno, de nuevo, lo quería conectar con la cuestión más ideológica del discurso libertario, porque me parece que machea de forma muy clara. Lo segundo que voy a traer tratar de hacerlo más o menos rápido es, de nuevo, creo que ahí la obra de Zuoff es muy clara en plantear que la primera pregunta, digamos, no abre el libro, digamos, hay otros autores también, pero el problema es el problema del gobierno de la tecnología, ¿no? ¿Quién diseña esa tecnología? ¿Sobre quién opera esa tecnología? ¿Y cuál es el sistema en el marco del cual esa tecnología tiene un sentido y se orienta, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta de la economía política aplicada a estas tecnologías me parece que es especialmente relevante para entender qué es lo que está pasando. Y acá hay dos rasgos que quiero destacar. Uno, si pensamos a este problema desde la idea de la producción, ¿sí? Entonces, acá trayendo reflexiones más del campo de la filosofía, la virtualidad lo que produce es una realidad que se vuelve maleable y múltiple, ¿no? Digamos, de repente tenemos infinitas posibles realidades paralelas. Antes hablaron del metaverso, digamos que es un ejemplo muy claro de eso, pero cada uno puede crear su propia aventura en su cuenta de Instagram o donde quiera, ¿sí? Tiene su propia realidad individual. Y eso lo podemos trasladar al ámbito de la producción, digamos. Podemos pensar el consumo de esas aplicaciones como una producción, pero si lo llevamos al campo productivo sucede algo similar, ¿sí? Entonces cada productor vive esencialmente su propia realidad, enfrenta su propia interfase, ¿sí? Que lo conecta con el mundo y con el sistema económico. La segunda es algo que ya lo mencioné, pero que esta producción de la que estamos hablando necesita continuamente ser codificada, está estructurada, y esa intermediación, digamos, esa transformación de ese acto productivo crea jerarquías, ¿sí? Crea una jerarquía entre quien está haciendo ese acto productivo y quien le da la forma, quien le da los bordes dentro de los cuales se puede o no se puede hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el mundo digital. Alguien lo define, si no, no existe ese acto, ¿sí? Bien, entonces, esto me lleva al siguiente punto, que es la cuestión, porque acá hablamos del desborde, ¿no? Y voy a traer un término solo porque a Marco le gustó en la charla pre-jornada, que es esta idea de inmadurez organizada, que está inspirada, digamos, no es mío el término, pero está inspirada en Kant, digamos, en la inmadurez en Kant, pero traída al mundo de las tecnologías digitales, y que tiene que ver como es un concepto que lo que busca representar es la creciente delegación del pensamiento propio en autoridades que no comprendemos o que no cuestionamos, ¿sí? Entonces, delegamos nuestra facultad, nuestra autonomía en sistemas. La novedad respecto al concepto en Kant es cómo este código y esta estructura, esta infraestructura, sobre todo, de la que hablé antes, cómo genera un efecto de organización, deliberado o no, pero un efecto de organización en ese proceso de inmadurez, en ese proceso de delegación de nuestras facultades, de nuestro razonamiento. Y acá traer un ejemplo, ¿no? Yo doy clase, estoy ahora en un proyecto de investigación con gente de exactas, de la UBA de exactas, y en un proyecto de Machine Learning, ¿sí?
Y lo que es muy interesante es que el proyecto está buenísimo, digo, me encanta, y lo que hacen las herramientas es realmente increíble. Ahora, hay algo que los propios tecnólogos, los propios científicos, digamos, computadores científicos que están implementando estas herramientas, digamos, desarrollándolas, dicen expresamente: hay cosas de cómo funciona esto que yo no te puedo explicar. Cómo llegó del punto A al punto B, yo no te puedo explicar. Yo te voy a explicar cómo se diseñó la tecnología, qué es lo que hace en términos genéricos, qué es lo que cómo está operando, pero yo no te puedo decir por qué obtuve este resultado específico, ¿no? Si lo trabajamos algo mucho más básico, no sé, un Excel, yo soy economista, entonces el Excel para mí es la Biblia, y digo, bueno, yo puedo auditar una fórmula y ir viendo hacia atrás cómo llegué al... ¿no? Bueno, esto no se puede hacer. Entonces, estamos un poquito entregados ahí. Me parece que no es, o sea, es bastante choqueante. Me parece que igual, si uno le pone un paso atrás, hay un montón de veces que la humanidad le llega, ¿no? sus decisiones en cosas que no entiende. La cuestión es en qué medida ponemos o no ponemos mecanismos de control o mecanismos de verificación de qué es lo que está pasando y cómo se toman decisiones en función de eso. Lo otro que quería traer, y también haciendo un poco de ejercicio más de reflexión personal, digamos, es, a ver, y ahora yendo a la IA, ¿no? ¿Quién no quedó absolutamente maravillado, maravillada con el trabajo que nos ahorra usar un LLM, ¿no? Un chatbot, un chat GPT o cualquiera de esos, en resolver algo? No sé, digamos, no voy a pedir que levante la mano, pero a mí por lo menos me explotó la cabeza y cada vez que lo uso me explota más la cabeza, ¿no? Al mismo tiempo, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo no estoy trabajando menos, ¿sí? No estoy trabajando menos por estas... Entonces, ahí hay un tema, ¿no?, a abrir, porque claramente de repente no sé, yo le pido un informe y me escribe varias páginas que por ahí con un poquito de edición a mí me hubiera llevado un par de días escribirlo, ¿no? Entonces me está ahorrando un montón de trabajo. Pero no estoy trabajando menos, se los aseguro, estoy trabajando más probablemente. Entonces, la cuestión ahí es, yo creo que igual ahí los académicos somos bastante expertos en trabajar sin no tener límite a lo que podemos trabajar, nuevos papers y demás, pero me parece que hay una cuestión un poquito más general y que tiene que ver con justamente en qué sistema estamos desplegando estas tecnologías. ¿Sí? Un sistema en el cual no hay ningún límite a la pulsión o al mandato por producir, donde no hay un límite para eso, ninguna tecnología que ahorre trabajo va a poner un coto a ese trabajo. No hay límite para eso, ¿no? Si ahorro tiempo, buenísimo, me doy vuelta y hago 3 proyectos más, porque ahora lo puedo hacer más rápido. Entonces la pregunta no tiene que ver con la tecnología, la pregunta no tiene que ver con si van a ahorrar trabajo en sí, sino tiene que ver con otra cosa. Y acá estoy ya pasado de tiempo, puedo robar 2 minutos más. Se lo ve concentrado y entretenido. Bueno, robo 2 minutitos más, trato de ser sintético. Solo quería hacer una nota al pasar sobre, justamente acá, sobre este punto, las discusiones sobre el fin del trabajo, ¿no? Y el rol claramente ideológico de ese planteo, que es, de nuevo, con estos esquemas, incentivos, con cómo funciona el mundo en el que vivimos, ninguna tecnología que ahorre trabajo va a generar el fin del trabajo. Eso está obvio. Ahora, lo que sí me parece que queda claro es que, o que es interesante pensar, es cómo ayuda primero a generalizar la adopción de esa tecnología, decir, buenísimo, vamos a adoptarla porque me ayuda a ahorrar trabajo. Y la segunda es cómo prepara el terreno para una recaptura de valor, porque en realidad lo que pasa acá es que hay un cambio en quién controla, quién gobierna y cómo se definen las pautas de ese trabajo, las capacidades que desarrolla o no desarrolla la persona por medio de ese trabajo, el control o el gobierno que tiene sobre el producto del trabajo, etc. Y lo último para cerrar, pensando esto un poco más, porque la cuestión era hoja de ruta, ¿no? Entonces hoja de ruta a mí me suena un poco para dónde ir. Acá, perdón, lo primero que me vino es esta frase hermosa de Mariátegui, ¿no? De un calco ni copia, creación heroica, perdón, de mis tiempos de mi clase estudiantil, ¿no? Pero bueno. Y entonces, lo primero que me sale es pensar, bueno, a ver, ya va siendo hora de que usemos estas tecnologías que son tan disruptivas y tan claramente potentes para resolver problemas un poquito más, digamos, de usarlos de forma más radical para resolver algunos problemas. Entonces, ¿y esto por qué? Porque las políticas, ideas, regulaciones que apunten, por ejemplo, a una disputa sobre los ingresos que generan esto, o sea, sobre el producto, llamémosle, no resuelve el problema del gobierno, ¿sí? Y el problema del gobierno subsiste, digamos, si instalamos la renta básica universal para
bueno, el problema del gobierno sigue estando ahí, entonces como sociedad seguimos teniendo ese problema, no lo resolvimos. Entonces, ahí creo que una de las cuestiones que ayudan a pensar este problema es cómo la IA y en las conversaciones que fuimos dando, el ejemplo que vos pusiste me parece que es muy claro ahí, el digital twin, ¿no? Este doble que opera por mí. Digamos, estamos pensando mucho en la tecnología de una lógica como justamente reproduciendo esta lógica de trabajo, como una servidora, como una trabajadora digamos, que se rinde o no a mi voluntad. Quizá lo podemos pensar más como un simbionte, ¿no? Como una forma, ¿cómo puede hacerme a mí la tecnología? Ahí usaste la palabra aumentado. A mí un poco me gustaba la idea de aumentado, pero más del lado de cómo hacemos para que me vuelva más inteligente, ¿no? Nosotros estamos preocupados por ejemplo, por la polarización social y los valores que se difunden a través de las redes sociales. Bueno, quizás hay otros valores que se pueden viralizar, digamos, en redes. Hay otra interacción que se puede dar en ese no consumo, en ese uso de la tecnología, que puede ser un poco más, que desarrolle una capacidad. Y después yendo, el último comentario a nivel más, sí, de política concreta, y acá estoy trayendo un documento de Cecilia Recapse, de Luis Durán, de Wilson Paraná, Paolo Perguaudo y París Mar. Yo también colaboré en el documento de forma mucho más menor, pero que es Reclamando la Soberanía Digital. Digamos que me parece que es uno de los documentos que ayuda a pensar realmente cómo bajar esta política pública. Y acá, simplificando un poco el argumento, pero creo que la clave está en el pensar la política pública desde el lado del desarrollo de las capacidades, ¿sí? ¿Y qué son capacidades? Por un lado está la infraestructura, ¿sí? el famoso full stack, es decir, todas las capas desde una perspectiva pública, y eso lo que genera es un piso desde el cual, digamos, la sociedad civil, actores privados, el Estado, pueden construir y desarrollar nuevas capacidades. Obviamente una agenda de investigación independiente que permita desarrollar digamos, y desplegar estas tecnologías. Y la expansión de derechos civiles asociados al uso de las tecnologías. Entonces, todo esto es como un combo que va de la mano de las políticas que hasta ahora se han venido intentando en el mundo digital, que es cómo tratar de subsanar los problemas de falla de competencia, cómo tratar de solucionar los problemas de digital harms o de daños psicológicos, de abusos, etc. La cuestión impositiva, etc. Pero todas estas políticas que se han intentado, está claro que están desde un desnivel de capacidad, de auditoría, de implementación tan grande que no van a ningún lado. Así que cierro acá porque estoy respetando el video. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo estamos en el tiempo, Marco, por eso tenemos los 10 minutos más como para ir a hacer alguna pregunta. Yo lo que me quedo pensando es en esto de estar corriendo de atrás, ¿no? Y en este intento de hacer una hoja de ruta, y algo que nosotros intentamos hacer en la FIBE, que es agitar un poco la discusión pública, llevar las conversaciones más allá del ámbito universitario, quizás ¿qué dificultades se encuentran ustedes o en qué medida ven que estas discusiones pueden darse en el ámbito público? Porque aquí se está haciendo un esfuerzo por intentar comprender todo esto que ocurre y los cambios que estamos expresando en esta etapa del tecnoceno y con la aceleración que producen distintos ámbitos de la vida y específicamente aquí en el económico a partir de estas plataformas. ¿Qué desafíos se encuentran ustedes o qué ideas para sacar la discusión afuera, ¿no? Pienso en la política, ¿no? Como el problema del trabajo, que es por lo que vos has empezado hablando, Martín, también, no está lo suficientemente problematizado la discusión política, la discusión pública. Hay un esfuerzo que hacer, además del esfuerzo que hacen en las universidades para entender qué diablos está pasando, cómo hacer para llevar esa discusión afuera, ¿no? ¿Qué piensan? Y después abrimos unas preguntas. Bueno, empiezo. A mí me parece que la discusión se está afuera, está claramente en la calle. Una cosa que podemos hacer rápidamente, y creo que estamos tratando de elaborar eso, es creo que hay que colaborar en ordenar esa conversación pública en el sentido de dar categorías, organizarlas, ¿no? Definir problemas generales y específicos, ¿no? Pensar los problemas a escala. Me parece que ahí nosotros como
como el gran sistema experto, digamos, tendríamos que tener, me parece a mí, el reflejo de organizar la conversación. Dos instancias más, diría, ¿no? Por un lado, no decías la política pública, yo diría, bueno, me parece que no en todas las fuerzas políticas estamos igual, hay fuerzas políticas que detectaron la emergencia de este acontecimiento antes que otras, y cada una con sus respuestas a esa emergencia. Pero creo que el gran problema es que hay fuerzas políticas todavía que no identificaban el problema, y eso me parece muy severo, sobre todo creo que a lo largo de los últimos años, es una opinión personal, pero no, informada en todo caso, pero bueno, doy mi opinión porque me parece que forma parte de estar aquí, ¿no? Porque yo creo que nuestros campos, vuelvo a hablar de las ciencias sociales y las humanidades, en los últimos 30, yo como 30 años pienso en el acontecimiento de Internet, digamos, como el acontecimiento que nos tendría que haber traído esta conversación mucho más elaborada. Nos ha costado muchísimo encarar esto como un problema así de campo unificado y como una político. Y la tentación de pensar estos ecosistemas digitales como herramientas fue muy grande, y la respuesta inmediata no está con falta, digamos, en el medio trayecto, no habría que explicar más, pero diría que la respuesta del campo fue ir a lo micro, concentrarse en la escala micro, el yo, lo subjetivo, incluso las retóricas literarias, periodísticas, científicas, la microescala, no la microhistoria, qué hacen las personas, cómo significan las personas sus prácticas en relación con el uso de tecnología, todo ese gesto antropológico, etnográfico, de las fotografías digitales, muy valioso, ¿no? Súper valioso, pero que en algún sentido dejó vacante la pregunta por las otras escalas, sobre todo entonces por una suerte de, no sé de totalidad, pero sí de escala mayor. Creo que hay que distinguir entre una idea de la totalidad y la idea de que es una escala macro, ¿no? No estamos dando cuenta de la totalidad como de una escala macro, estamos dando cuenta de otra escala. Ahora bien, se dejó eso por motivos políticos, por motivos epistemológicos, por motivos ideológicos, si quieren, críticos, y entonces nos llegamos al siglo XXI, la segunda década, el cuarto del siglo, el cuarto próximo, sin tener una imagen más o menos precisa para el campo que quiere popular, en el marco de que las personas significan su práctica de la manera que lo hacen. ¿Cuál es el marco en el cual esas prácticas ese modo de significar? ¿Qué relación tiene con el marco general que se inscribe en esas prácticas, ¿no? Y la política ahí entonces también se quedó sin herramienta, me parece a mí. Entonces, bueno. Lo segundo, y termino acá, las universidades, yo creo que hoy lo que deberíamos hacer, estoy instando todo el tiempo que hagamos, es comité de crisis. Yo creo que necesitamos un comité de crisis de la disrupción que va a significar esto para la universidad, no para las universidades argentinas, no para USAM, no para el sistema universitario argentino, sino para la universidad. Entonces, yo creo que necesitamos un comité de crisis. Bueno, muy cortito yo igual porque al final hablé algo del punto de política, entonces la verdad que no quiero repetirme. Sí hacer énfasis en esta cuestión que, y acá circunscribiéndome bastante al mundo más de la economía, del management, digamos, sobre todo de la economía, digo, de nuevo, enfatizar el cambio que se ve en la efectividad o no de las políticas, que eso, digamos, a ver, desde la disciplina del campo hay, y sobre todo ahora sí en el campo de la economía, hay un autorreconocido absoluto fracaso en lo que respecta a el manejo o la morigeración de la concentración de poder en las plataformas, en los mercados digitales en general. Autorreconocido por la propia, digamos, en conferencias de los economistas y abogados que discuten de la regulación de la competencia, diciendo, che, los últimos 20 años tuvimos algunos problemitas. Dijimos que íbamos a que esto iba a ayudar y cada vez está más concentrado, la detención de fusiones y adquisiciones no funciona, las conductas digamos, abusivas se multiplican, no hay una desconcentración.
esas prácticas matan la innovación, entonces no se genera un recambio, digamos, natural dentro de lo que la economía entiende como natural de la aparición de nuevos actores, entonces, digamos, un fracaso absoluto. Y eso uno lo puede decir desde una lectura más crítica dentro del campo de la disciplina económica, que de nuevo estoy diciendo, los propios actores ya muchos lo han reconocido, pero también se empieza a evidenciar cada vez más en los cambios en la política pública, en la dirección de la política pública. La primera iniciativa grande fue 2022, la Unión Europea con los Digital Market Act, Digital Service Act, que cambiaron un poco el enfoque de forma bastante fuerte, empezaron a construir capacidades, etc. A eso lo han seguido otras potencias y sí repetir, digamos, esta palabrita, ¿no?, de soberanía digital no es, digamos, yo cité a autores que están, digamos, que vienen claramente del pensamiento crítico, pero ya ni siquiera no está solo en el pensamiento crítico la idea de soberanía digital, se viene trabajando ya desde, ¿no?, la Unión Europea, que dicen, che, ¿cómo construimos? Entonces, ese cambio evidencia un problema que digamos, de fracaso de la política anterior, del laissez-faire, digamos, todos nos conectamos y nos digitalizamos y tenemos nuestro campo de oportunidades en el multiverso con las economías digitales. Entonces, cierro acá porque creo que es esa un poco la idea que quería compartir. Puedo hacer un chiste en relación con lo que decía Martín recién, que me decían en Uruguay, con todo la ley conectar igualdad, de allá que es el Ceibal, los directivos tenían un chiste que decía, bueno, en mi muy precaria etnografía yo tengo ingenieros, ¿no?, economistas y cientistas sociales. Entonces, decía, bueno, los ingenieros no tienen predador, ya se comieron a los economistas. Bueno, creo que esa es sintetiza lo que estoy recién. Bueno, estamos acelerados, pero tenemos unos minutos para una o dos preguntas. Si alguien tiene por ahí, sí. Que hablaba Flavio sobre tecnologías de aumentación y me preguntaba si se puede pensar a la inteligencia artificial agente, que es el idioma que hablas y te saca un turno en el odontólogo y te dice cuando tenés la reunión de padres. ¿Se podría, o sea, están pensando o se podría pensar, no sé, quienes lo fabrican como tecnologías de aumentación? Podría, siempre hay una tradición teórica que piensa las tecnologías y en particular estas, bueno, buena parte de las tecnologías con las que trabajamos, pero estas que tienen que ver con el lenguaje, si querés, particularmente como externalización de la memoria, ¿no? De McLuhan para acá, pero Stigler, ¿no? En su tradición más darwiniana también tiene no sé, celular, pero también el libro mismo es una externalización de una memoria individual y colectiva, digamos, ¿no? Así como el banco de datos genéticos puede ser una externalización de la memoria genética. En ese sentido podría llamarlo también eso aumentación, ¿no? Está totalmente... no hay un interés ahí porque, bueno, es cierto, eso aumenta las capacidades. Yo incluso digo que estos modelos de lenguaje grandes son una posibilidad, no la única, son una posibilidad de intelecto general, de lo que el marxismo llamamos siempre intelecto general. Es decir, vos tenés concentrado en un objetivo tecnológico el conocimiento objetivado de la humanidad, la cultura material de la humanidad, la escrita y digitalizada de cientos de culturas diferentes a lo largo de siglos. O sea, eso se parece mucho a la noción de intelecto general, ¿no? O volvemos a un aspecto de ese intelecto general bastante poco accesible hasta ahora, ¿no? La primera vez que accedemos a esto, interactuar con esto, es muy llamativo y es asombroso y creo que requiere en sí mismo, requeriría que lo estudiáramos, ¿no? Que no estuvieran esas plataformas por detrás. Después, ¿qué valoración? ¿Qué estrategias qué valoración le damos a esa aumentación? ¿Y qué estrategias de aumentación tenemos? Eso es una disputa política. Entonces, digo, sí, no tendría mucho problema de llamarlo así, habría que ver si eso en sí mismo es una aumentación para A mí lo que más me molesta, yo creo que a todos nosotros nos debería un poco llamar la atención, la retórica de la humanidad en su conjunto, ¿no? Es un beneficio para la humanidad, que es la retórica de los ingenieros, digamos, vamos a decir así, los biólogos, pero no en un sentido
peyorativo, pero sí es cierto que el problema de la especie no era el problema de las escalas, no son como científicos sociales, no pensamos en la especie, pensamos hasta en las sociedades, las poblaciones, ¿no? La especie es el problema de la biología. Ahora, la retórica de que esto viene a la humanidad a darle algo es una retórica que justamente desestima todo el conocimiento existente de, digamos, la filosofía política, la teoría social, que dice que las sociedades tienen dentro de su dinámica más propia al conflicto en el centro. O no, es uno de sus centros, digamos, la dimensión del conflicto, lo que nos hace estar todos acá todo el tiempo discutiendo, negociando, intereses, el problema de la temática de los intereses, etc. El interés de la humanidad en su conjunto, y un poco en eso, si quieren me voy como lejos de acá, pero un autor que a mí me gusta mucho, pero no con el que discuto mucho, Manuel Ecocha, que, ¿no? Donde, a la vida de las plantas. Bueno, en realidad las plantas nos han dado la vida a todos, esto es Gaia. Bueno, en esa narrativa el conflicto social se desvanece. ¿No? Entonces, no importa los precios que haya que pagar para la humanidad, que sea la narrativa transhumanista, no importa el precio que haya que pagar, pero toda la humanidad va a aumentar y vamos a pasarnos a ser superhumanos. Claro, si dejaste atrás 2/3 de la humanidad, ¿es irrelevante ese problema? Y si entonces nosotros somos los que venimos a traer ese, bueno, que es la discusión del antropoceno también, ¿no? El antropoceno es el antropo, es el antropos, en realidad. Bueno, creo que ahí tenemos que anunciar algo que los ingenieros, que los físicos, los biólogos, a veces no saben que no saben. Y ese es el problema de justamente trabajar con disciplinas demasiado cerradas. No reconocen su conocimiento de estos motivos o de estos problemas, ¿no? Pero eso no quiere decir que esos problemas no estén vivos, activos todo el tiempo, en sus propias vidas, además, ¿no? Es curioso, pero bueno. Esa es parte de lo que pretendemos zanjar cuando decimos grupos pluridisciplinarios, interdisciplinarios, ¿no? Pero bueno, cuesta, y a veces lo decimos con Bourdieu, ¿no? Si, claro, si a un grupo le pagan 20 veces más que al otro, cuesta también sentarse a la mesa a conversar. Pero porque no es la misma mesa, como que no se puede pagar la cuenta. No, y aparte, porque es un problema que tiene las jerarquías, las disciplinas, ¿no? La valoración social del conocimiento, bueno, los lobbies, la política. Bueno, ¿no? La política dentro del mundo científico, pero bueno, todo eso creo que es un momento súper atractivo, súper interesante para pensar. También creo que también dentro de la universidad, así como decimos, bueno, problema, tenencia, pero también es verdad que estamos en un momento muy interesante. ¿No? Y eso también está bueno para nosotros, creo, para los que están estudiando, ¿no? Como es realmente desafiante, es decir, estamos frente a un desafío, no es un momento de tiempo de ciencia no para los unos, digamos, ¿no? Claro, es un momento raro, digamos, está bueno. Bueno, si ese optimismo y ese entusiasmo es un buen estado para salir de aquí, para sacar ahí. Claro, sí, no, hay que trabajar, está bueno trabajar. Es sensible, es eso, ¿no? Quizás no hay empleo, pero hay trabajo. Sí. Claro, está bueno, pero está bien eso, es bueno tener trabajo, o sea, porque esa idea de la renta de inversión a mí también me da un poquito de impresión, ¿no? Porque puede ser muy decepcionante, muy deprimente, ¿no? Decir, bueno, listo, me quedo en mi casa, tomo mate, no. Pero no, le gusta otra cosa. De hecho, no quiere que la IA haga los dibujos, ¿no? No quiere que la IA haga la música, ¿no? No le gusta hacer música, no quiere que después la IA te puedes apoyar, pero todos estos problemas que estamos discutiendo son esas preguntas también. ¿Qué queremos delegar, no? No nos gusta ver a la IA escribiendo, a la IA haciendo arte, no nos gusta eso. Pero nos gusta ver a los robots y a las máquinas en la fábrica. Ahí sí nos gusta. ¿Cómo? No Claro. nos gusta ver a la IA y a los robots escribiendo, pintando. Haciendo lo que nos gusta hacer. Eso no nos gusta, pero sí nos gusta ver en la fábrica, ahí sí. ¿O no? El tren, ¿Me explico lo que digo? digamos, viene a solucionar un problema importante, que es que la carga es dolorosa para el cuerpo humano y para los cuerpos animales también. Es lenta, es ineficiente, pero además rompe el cuerpo. Entonces, que venga algo que te transporte las cosas, que no tengo que transportar yo, mi buey, mi caballo que se me muera el segundo año. O sea, ahí hay tecnologías que a lo largo del tiempo han resuelto problemas, digamos, de los dolores, digamos, del trabajo. Y estos no sé si son dolores, ¿eh? Ahí ya hay el problema político aparece ahí. ¿A quién le soluciona el problema? Como decía Martín, no dejamos de trabajar nosotros por esto. Lo decía Cristian Ferrer en los 90, ¿no? La computadora no hace que trabajemos menos. No, pero entiendo por lo que dice Marco que hay un avance sobre las tareas que disfrutamos. Sí, eso, estamos ahora en las generativas
mal, pero bueno. Bueno, hace poco tuve esa discusión en otro grupo y me decían lo que nos gusta hacer a nosotros, que somos modernos, no sabemos si a los nativos, ¿no? Bueno, somos modernos, digo, lo que nos gusta hacer a nosotros, no sabemos si a los que hoy tienen 3 años les va a seguir. Me respondieron eso, digo, no digo que piense igual, pero me dieron esa respuesta, ¿me explico? Por supuesto. O sea, a lo mejor los que hoy tienen 3, 4 años, dentro de 20 años, Quiere hacer otra cosa. claro, para sí, pintar, escribir, tal vez. Sí, está bien. Igual es cierto que Es una propuesta, una proyecta, ¿no? Una Igual los deseos son producidos también, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más queda en el tintero? Y si no, le damos un aplauso a los Usted. invitados. Se sintió un poco feliz en un ratito y eso me pasa bien.